Buenos días. Vamos a continuar como empezamos el lunes, con el estudio termodinámico de las soluciones. Recuerden que en este tema estamos analizando soluciones mezclas de dos componentes que pueden ser líquidos o gaseosos y estamos viendo cómo estudiarlos. La vez pasada estudiamos una solución ideal en equilibrio con su vapor y estudiamos la ley de Raoult. Y bueno, asociamos esto con el potencial químico. Ahora vamos a ver un poquito más detalles de cómo analizar un sistema que puede tener presión variable, o cómo se afecta el equilibrio líquido-vapor al cambiar la composición en un sistema cerrado, cómo se afectan las composiciones del líquido y del vapor a cambiar en la composición global de la mezcla y la presión. Vamos a definir un nuevo concepto, una idea, una nueva ecuación, que es la regla de la palanca, que es bastante importante. Así que esperemos que les quede claro. Bueno, entonces vamos a ver la regla de las fases. Este es un concepto que es más de interés experimental que teórico. Básicamente se trata de esto. Si yo tengo un sistema en equilibrio cualquiera, ¿tá? Puede ser líquido-gas, puede ser sólido-líquido, puede ser sólido-gas, puede ser un sistema en reacción, o sea, cualquier sistema químico que esté en equilibrio, hay una cantidad todas las variables de estado no cambian con el tiempo, ¿sí? Están en una situación constante. Si yo no cambio nada, todo se mantiene igual. La pregunta que queremos contestar es ¿qué variables tengo que conocer del sistema? O sea, ¿cuántas variables tienen que estar definidas para que todas las demás estén definidas? Y eso es lo que dice la regla de las fases, ¿sí? O sea, ¿cuántas variables tengo que conocer de las posibles para que el sistema esté perfectamente definido y yo, por lo tanto, pueda, usando las reglas termodinámicas, calcular cualquier variable a partir de las que conozco, ¿tá? Entonces, la cantidad de variables necesarias para definir el sistema se llaman grados de libertad, ¿sí? Entonces, la regla de las fases dice que el número de grados de libertad en un sistema es igual al número de componentes, y por componentes se refiere a cosas que tienen la fórmula química constante. Por ejemplo, en una mezcla de dos líquidos, las componentes son los dos compuestos químicos que están mezclados, ¿sí? Los dos líquidos. Ya sea que están mezclados formando una solución o que estén separados como agua y aceite. Las fases son el número de porciones homogéneas del sistema, pero que no son homogéneas entre sí. Por ejemplo, en una mezcla de agua y aceite hay dos fases, la fase acuosa y la fase oleosa, ¿sí? Las dos tienen propiedades diferentes. Son homogéneas, pero son diferentes entre sí. En un equilibrio líquido-vapor son dos fases. La fase líquida, que tiene la disolución líquida, y la fase de vapor, que tiene la mezcla de gases. En un equilibrio sólido-líquido pasa lo mismo. En sólido-solución pasa lo mismo, ¿sí? Ahí hay dos fases. Y bueno, la regla entonces de la regla de las fases es que el número de libertad es el número de componentes menos el número de fases más 2. ¿No? O sea que si yo tengo determinado sistema que tiene tantas componentes y tantas fases, puedo calcular cuáles son las propiedades que tengo que conocer o cuántas tengo que conocer para poder definir todo el sistema. Entonces vamos para ejemplificarlo y para hacerlo más fácil, vamos directo a una aplicación. Este es el diagrama de fases de una fase pura en función de la presión y la temperatura. Esto lo vieron con Andrea hace tres clases. Entonces, supongamos que estamos ahí, en una región
donde solamente hay vapor. ¿Qué tengo que conocer de ese sistema para tener perfectamente determinadas sus propiedades? ¿Cuáles son las variables o los grados de libertad del sistema? Bueno, si aplicamos la regla de la palanca, ¿sí? Tenemos que hacer componentes menos fases más 2. ¿Cuántas componentes tiene un compuesto puro? ¿Cuántas componentes tiene un compuesto puro? ¿Puede contestar alguien? ¿Cuántas componentes tiene un compuesto puro? ¿Cuántas cosas químicamente diferentes hay en un compuesto puro? Solo una, exacto, el compuesto. ¿Cuántas fases hay en un vapor o un gas puro? Tengo solo el compuesto puro, una, exacto, solamente una fase. Entonces la regla de la palanca es número de fases, número de componentes, 1, pero el número de fases 1 más 2. Eso me da 1 menos 1 más 2 igual a 2. ¿Sí? O sea que preciso conocer dos de las variables intensivas dos de las propiedades intensivas para poder determinar exactamente esto. ¿Cuáles son las que determinan perfectamente el estado de un gas puro, de un compuesto puro? Las que lo determinan son la presión y la temperatura. Si yo conozco la temperatura del gas, conozco la presión del gas, entonces tengo perfectamente determinadas las propiedades termodinámicas. ¿Sí? Lo mismo pasa con un líquido. Si tengo el compuesto A líquido, entonces la presión y la temperatura son las que determinan cuáles son las condiciones, las propiedades del sistema. Muy bien. Entonces para cada compuesto puro, en una fase, tengo que conocer dos variables, dos funciones de estado, presión y temperatura. Tomemos ahora un punto de esta curva donde estamos en un equilibrio sólido-líquido. O sea, estamos en una situación de equilibrio de dos fases, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un vaso que tiene agua y hielo flotando, y el vaso no intercambia calor con el ambiente. Ideal para estos días de calor, un vaso que no intercambia calor con el ambiente, así la bebida siempre está a la temperatura correcta. ¿Qué pasa en ese sistema? ¿Cuántas componentes tiene un compuesto puro que está en equilibrio? No estoy diciendo palanca en lugar de fases. Dije palanca en lugar de fases. Perdón, me equivoqué. Uno también. Uno también, exactamente. Hay una componente en este sistema, ¿sí? Solamente agua, por ejemplo. Puede estar en varias formas, pero hay solamente agua. ¿Y cuáles serían el número de fases? 2. Tengo agua líquida y agua sólida. ¿Está bien? Entonces, si aplico la regla de la palanca, tengo una componente, la regla de la palanca, claro, la regla de las fases. Ahora sí, perdón. Si aplico la regla de las fases, si aplico la regla de las fases, tengo una componente menos dos fases más 2. Eso me da 1. Quiere decir que solo conociendo la temperatura o solo conociendo la presión, por ejemplo, ya queda determinada la otra. ¿Por qué? Porque si estoy en esta línea, yo sé que tengo un equilibrio sólido-líquido, o sea, yo sé que tengo las dos fases, entonces solo puedo estar en esta línea, por lo tanto, si fijo la presión en cualquier lugar, voy a esta línea abajo y llego a la temperatura. O si fijo la temperatura en algún lugar, subo y llego a esta línea y está la presión fija. ¿De acuerdo? O sea que si yo sé que tengo equilibrio líquido-sólido, entonces no hay dos variables para determinar. Solo una de ellas es la que tengo que determinar. La otra queda fija al determinar la primera. O sea que hay una relación entre la presión y la temperatura que el sistema me la impone, que es la que haya equilibrio. Bien, rápidamente, ¿qué pasa si estamos justo en el punto triple del agua? Equilibrio, líquido, sólido, vapor. Estamos justo en el punto triple. ¿Cuántas componentes tiene el sistema?
Sigue siendo agua pura. Una. ¿Cuántas fases hay en el sistema? Estamos en el punto triple. 3. Entonces, la regla de las fases nos va a decir componentes, 1 menos número de fases, 3 más 2. Eso me da 0, ¿verdad? Eso me da 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si estoy en el punto triple, estoy en el punto triple. La temperatura, la presión son fijas. Si yo salgo a otra temperatura o a otra presión, entonces ya no estoy en el punto triple. O sea, no hay nada que determinar en el punto triple de una sustancia pura. Por eso se usa el punto triple del agua pura, por ejemplo, para definir propiedades, ¿sí? Para definir cosas. Bien, entonces, ¿qué pasa si ahora tenemos sistemas? Vamos al siguiente sistema, en realidad, que es parecido a uno anterior. Sistema de B, líquido y vapor. Este lo estudiamos la clase pasada. ¿Cómo se aplicaría la regla de las fases acá? Tengo una fase líquida, una fase de vapor y una sola componente. ¿Cuántos grados de libertad tiene este sistema? Usando la regla de la palanca. ¿Cuántos grados de libertad tiene? Tengo una fase líquida, una fase de vapor, pero es una sola componente B. El grado de libertad es 1, exacto, porque tengo una componente, dos fases, 1 menos 2 más 2 igual a 1. Este caso D sería muy parecido al caso B, solo que acá tengo líquido-vapor en vez de sólido-líquido. En el caso B teníamos sólido-líquido. Ahora tenemos líquido-vapor. ¿No entendés, Martín? Porque pusiste signo de interrogación. Sí, entendí, sí. Fue un error. Ah, perfecto. ¿Sí? Entonces el punto D, el ejemplo D sería parecido al ejemplo B, solo que tenemos líquido-vapor en vez de sólido-líquido. ¿Perfecto? ¿Está bien? ¿Está claro? O sea, en el caso D, por ejemplo, tenemos el agua hirviendo, ¿sí? Agua hirviendo en la caldera. ¿Qué es lo que determina la temperatura de ebullición del agua? La presión exterior. Si la presión exterior está fija, ¿sí? Se puede determinar cuál es la temperatura. Si yo cambio la presión, cambia la temperatura. O sea que hay una sola variable de esas dos que se pueden determinar. O la presión o la temperatura. Porque la otra queda determinada. ¿Se entiende? Bueno, ¿y qué pasa si tenemos ahora una mezcla de líquido y vapor, pero cada una de ellas está formada por dos componentes? Que también lo estudiamos la clase pasada, en la ley de Raoult. ¿Cuál sería el caso acá? Tenemos, ¿cuántas componentes tiene este sistema? O sea, ¿cuántos compuestos químicos hay en este sistema? 2. ¿Cuántas fases hay en el sistema? O sea, ¿cuántas partes homogéneas distintas hay? También 2. Líquido y vapor. Por lo tanto, la regla de las fases me va a dar 2 menos 2 más 2. O sea que hay 2 variables para determinar. En este caso, podría usar la presión y la temperatura. Si yo fijo la presión y la temperatura en el sistema, queda determinado. O sea, se establece un equilibrio vapor-líquido, que lo vamos a estudiar en un momento. Es lo siguiente que vamos a estudiar, cómo se establece ese equilibrio. Y eso determina ya las condiciones, las presiones parciales de A y B en el vapor y las fracciones molar. Pero también podría determinar la temperatura y la fracción molar o la presión parcial de alguno de los gases, y eso determina la presión total. ¿Sí? O también podría determinar la presión y la fracción molar de una de las fases líquidas, y si estamos en equilibrio, eso también determina el resto de las variables. ¿Sí? O sea que en realidad, con 2 de varias opciones, vamos a tener todo el sistema determinado. Entonces acá está el resumen de esta slide es la que tienen que conservar, porque tiene los 3 ejemplos más, los 3 ejemplos más interesantes. Por ejemplo, nosotros no vimos los 3 grados de libertad que están acá en la segunda opción, que serían cuando los dos compuestos mezclados forman una solución líquida o una solución gaseosa.
Son dos compuestos que están mezclados, tienen dos fases. Es una sola fase, tienen dos composiciones, los componentes tienen una sola fase, o sea, solo fase líquida o solo fase vapor. La regla de la palanca me da 3. Quiere decir que yo tengo que determinar la presión, la temperatura y la composición para que esté todo determinado. Con la presión y la temperatura sola no tengo la composición determinada. Con la composición y la temperatura no sabría, depende de la presión y el equilibrio donde esté. Entonces, ahí tengo que determinar todas estas fases, concentración o fracción molar, ya de las dos, son variables. ¿Sí? O sea que es preciso conocer el sistema para conocer todas las propiedades. ¿Sí? Esa es la regla de la fase. Muy bien. Ahora vamos a estudiar un poco más en detalle las soluciones líquido-vapor en equilibrio, que ya las empezamos a estudiar el otro día. El otro día fijamos una composición del líquido. Dijimos, bueno, el líquido tiene determinada fracción molar de A y determinada fracción molar de B. Y calculamos los potenciales químicos, ¿sí? Calculamos los potenciales químicos de A en el líquido y de A en el vapor, o de B en el líquido y de B en el vapor, y encontramos que si eran iguales los potenciales químicos de A en el líquido y A en el vapor, y de B en el líquido y de B en el vapor, entonces estábamos en un equilibrio de fases. Eso nos permitió calcular la composición del vapor. Sabiendo la composición del líquido y que estábamos en equilibrio, usando los potenciales químicos determinamos la composición del vapor, y eso nos dio la ley de Raoult. Entonces, los potenciales químicos que tenemos detallados acá para esa situación de equilibrio líquido-vapor, si la sustancia es pura, obviamente los potenciales químicos van a ser iguales cuando la presión de vapor del sistema es la presión de vapor normal a la presión de trabajo. Cuando tenemos estas ecuaciones usando el potencial químico para el gas ideal, nos permite calcular cuál sería el potencial químico del líquido en función del potencial químico del vapor. O sea que estas igualdades nos permiten calcular cosas, ¿sí? De la solución y de todas las fases, digamos. Las desigualdades de potenciales químicos nos permiten calcular las propiedades de todas las fases que están en equilibrio, ¿no? Eso es la principal utilidad de estas ecuaciones. En la solución ideal, la presión, el potencial químico en el líquido, que tiene una presión P, que es la presión total, también se puede calcular en función del potencial químico del vapor. Este sub 0 acá significa del vapor puro. Y usar la ley de Raoult, esto acá es la presión de vapor del vapor de A en equilibrio con la solución de A, la solución que tiene A, usar la ecuación de Raoult para calcular el potencial químico para cualquier composición de A. Fíjense que estamos usando la función del gas ideal para un vapor y la ley de Raoult para calcular el potencial químico de A en una solución. Esto lo hicimos la clase pasada, ¿verdad? Estamos repasando. De A en una solución en función de la composición molar de A. O sea, establecer estos equilibrios nos permite hacer cálculos más sencillos. Hay una cosa que también es importante que notemos al respecto del potencial químico. El potencial químico de un compuesto o de una componente en una mezcla es una medida de la tendencia que tiene ese componente de salirse de esa forma. O sea, el potencial químico de A en el líquido es una medida de la tendencia que tiene A de no querer estar en el líquido, de querer estar en otra forma. ¿Sí? O sea, de alguna manera el potencial químico es una medida de la estabilidad de cada fase en la mezcla. Cuanto mayor es el potencial químico de una sustancia en una mezcla o de una componente de una mezcla, menos confortable está esa componente en la mezcla. Más quiere irse de la mezcla.
Por el contrario, cuanto menor es el potencial químico de una sustancia en la mezcla, más confortable, más cómoda está. Si lo pensamos desde el punto de vista de las soluciones en equilibrio con el vapor, cuanto más grande es el potencial químico de A en la solución, quiere decir que A tiene más voluntad, de alguna manera, de irse al vapor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el potencial químico de A en el líquido es grande, entonces, para equilibrarse con el potencial químico de A en el vapor, perdiendo masa, baja el potencial químico. Recuerden que el potencial químico depende de la cantidad de moles. Entonces, si disminuyo el número de moles, porque el potencial químico, perdón, no, el potencial químico es una propiedad intensiva. La energía libre, ¿sí?, es el potencial químico multiplicado por el número de moles. Por lo tanto, si yo quiero bajar la energía libre del sistema, tengo que reducir el número de moles que se van a multiplicar por el potencial químico para lograr el equilibrio. ¿Está? O sea que recuerden eso. Cuanto más alto es el potencial químico de una componente en una mezcla o en un equilibrio, menos tendencia tiene ese componente a quedarse ahí. Tiende a irse al otro lado. Bueno, entonces, ya analizamos qué pasa en un sistema de una fase, ¿sí?, que tiene una presión y una temperatura dada, ¿sí? Vamos a repasar esto rápidamente, esto lo vimos con Andrea, y ahora vamos a empezar a analizar qué pasa con un sistema de dos fases cuando variamos la presión a una temperatura dada. ¿Okay? Vamos a empezar con una fase sola. Entonces, tenemos un sistema cerrado, ¿sí? Un líquido, estamos eligiendo empezar en una fase líquida, a una temperatura fija, a una presión P. Y decidimos bajar la presión. ¿Está bien? Por ejemplo, tenemos adentro de un pistón del auto el combustible líquido que acaba de llegar al motor, acaba de llegar a la cámara del pistón, combustible líquido. Y vamos a mover el pistón del auto, vamos a mover, a aumentar el volumen de la cámara, eso va a bajar la presión. ¿Qué pasa con el líquido si le bajamos la presión? ¿Qué pasa con un líquido si bajamos la presión? ¿Qué les parece? No cambia mucho. No cambian mucho las propiedades, pero supóngase que le bajamos mucho la presión. Si su potencial químico no depende mucho de la presión, es verdad. Pero si le bajamos mucho la presión, hacemos un vacío sobre el líquido. Empieza a aparecer el vapor. Exacto, se empieza a vaporizar, ¿verdad? ¿Cuándo se vaporiza un líquido? Cuando la presión de vapor del líquido en equilibrio a esa temperatura es igual a la presión exterior, o a la presión del sistema. O sea, si yo le bajo a este líquido la presión hasta llegar a la presión de vapor, el líquido se vaporiza. ¿Sí? Entonces, si yo hago este proceso y sigo bajando la presión después de que pasé por la presión de vapor, lo que voy a lograr es que todo el líquido se transforme en vapor. O sea, si yo estoy con una sustancia a una presión menor que su presión de vapor, esa sustancia va a estar gaseosa. Si estoy con una sustancia pura a una presión mayor que la presión de vapor, la sustancia va a estar en estado líquido. Si estoy justo a la presión de vapor, entonces ahí va a estar en equilibrio. Ahora voy a agregar a este sistema una segunda fase, o sea, voy a hacer una mezcla. Esa segunda fase la voy a agregar con un número, con una fracción molar X sub A mayúscula. Esta es conocida, ¿tá? Yo elegí cuánto agregué de A y cuánto hay de B, o sea que yo conozco la composición del sistema. Y voy a arrancar de vuelta a presión alta, ¿sí? De forma tal de que tengo una solución de A y B líquidos. Voy a arrancar a una presión alta y voy a hacer lo mismo, voy a bajar la presión paulatinamente. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la presión se reduzca suficiente?
con esta mezcla de dos líquidos. Va a pasar algo parecido que lo que pasó con el compuesto B puro, ¿sí? Si yo bajo suficiente la presión de un líquido, se va a vaporizar. Solo que este líquido no es puro. Este líquido está formado por dos componentes. Entonces, en el momento que se empieza a vaporizar el líquido, ¿sí?, vamos a tener una solución con determinada concentración de A, o sea, fracción molar de A, y determinada fracción molar de B, de forma tal de que si yo llego hasta esta presión exactamente, que le llamé PL acá, si llego justo hasta PL y no cambio más la presión, vamos a tener un equilibrio de una solución con fracción molar X sub A con el vapor. Estoy en el instante justo cuando empieza a vaporizarse, ¿tá? Apareció la primera burbuja de vapor en el líquido y yo mantengo fija la presión. ¿Qué ecuación podría usar? ¿Qué les parece que ecuación podría usar para determinar cuál es la presión de vapor, esta PL? ¿Cuál es la presión de vapor en equilibrio con un líquido de concentración conocida? ¿Qué ley me dice si son ideales los líquidos, o sea, la solución es ideal, y los vapores también son ideales? ¿Qué ley que vimos en la clase pasada, de hecho? Me permite determinar la presión de vapor de un líquido de composición conocida en equilibrio con un gas, en equilibrio con su vapor. La de Raúl. La de Raúl, exacto. La ley de Raúl, que vimos en la clase pasada. La ley de Raúl es la que me permite determinar PL, ¿sí? O sea, yo puedo conocer cuánto vale la presión de vapor de esta solución porque conozco la ley de Raúl. Entonces, ¿qué pasa cuando yo ahora bajo más la presión? Si yo bajo más la presión, eventualmente todo el líquido se va a transformar en vapor. Pero no va a ser un evento a presión constante como pasó acá. Cuando el líquido era puro, la presión se mantenía constante mientras el vapor se formaba. Y hasta que no se formó todo el vapor, no permitió bajar la presión. En este caso, cuando se empieza a formar el vapor, el líquido cambia la composición. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo que el líquido va a cambiar la composición al evaporarse un poco, al bajar la presión? ¿Por qué va a cambiar la composición del líquido? La mezcla, ¿no? ¿Por qué cambia la composición de la mezcla? Porque la ley de Raúl me dice que, en general, uno de los componentes de la mezcla va a estar más presente en el vapor que en el líquido. ¿Cuál de los componentes de la mezcla va a estar más presente en el vapor del líquido? El más volátil. Si tengo una mezcla de dos líquidos, cuando bajo la presión hasta que se forma vapor, el líquido más volátil va a estar más presente en el vapor que en el líquido. Entonces, PL me determina la presión de vapor de este líquido, ¿sí?, cuando bajo la presión, cuando se forma la primera burbuja de vapor. Pero la primera burbuja de vapor ya tiene una composición diferente que el líquido. Por lo tanto, cuando se forme mucho vapor, el líquido va a empezar a empobrecerse en la fase más volátil. Por lo tanto, el punto de ebullición del líquido va a disminuir. Al disminuir el punto de ebullición del líquido, lo que va a hacer es, el punto de ebullición del líquido va a aumentar, porque va quedando el líquido menos volátil. Eso hace que la presión de vapor, ¿sí? No, es una solución, sí. O sea, es una solución de B más A líquido. Gracias, Néstor. Esto es una solución de B más A líquido. Entonces, al bajar la presión, vamos a tener un líquido en composición variable y un vapor en composición variable. El vapor va a tener cada vez más la componente volátil y va dejando en el líquido la componente menos volátil, pero si llego a bajar la presión lo suficiente, también vamos a llegar,
Si llego a bajar la presión suficiente, también vamos a llegar a vaporizar todo el líquido. Entonces, a partir del punto que llamamos PV, en equilibrio de el último vapor con la última gota, todo el vapor con la última gota de líquido, ahí vamos a seguir bajando la presión. Vamos a hacer esto a distintas composiciones molares, ¿está? Vamos a hacer esto en varios casos. Si hacemos esto en varios casos, vamos a encontrar siempre que tenemos una región del líquido puro, una región donde hay líquido y vapor con composiciones distintas, y una región donde es todo vapor. Y en todos los casos, el punto de arriba, el PL, el primero, va a cumplir con la ley de Raoult para esta solución ideal, líquido B y líquido A. No son líquidos separados, es una solución. Entonces, cuando miramos estos PL, estos puntos, PL', PL segunda, todos estos puntos tienen que estar alineados con P0B, porque todos estos puntos cumplen con la ley de Raoult. ¿Tá? Y cuando vayamos a la fracción molar de A igual a 1, cuando lleguemos acá a X sub A igual a 1, ¿qué presión de vapor tenemos acá? ¿Qué presión de vapor tenemos en este punto de acá? ¿Qué les parece? Tenemos ahora una mezcla de A y B donde todo es A. O sea, la fracción de B se fue a 0 y la fracción de A vale 1. ¿Cuál sería esta presión acá? ¿No es la presión de A líquido? La presión de vapor de A puro. ¿Está bien? La presión de vapor de A puro. ¿Sí? Esto era lo que vimos con la ley de Raoult. ¿Está bien? Entonces la ley de Raoult nos permite determinar esa línea de puntos. ¿Está? Yo tengo líquidos de composición constante, conocida, les bajo la presión hasta que se forme el vapor. Ese vapor tiene que tener la composición que dice la ley de Raoult. ¿Qué pasa ahora con los puntos PB? PB, PB', PB segunda, que son los puntos de vapor de composición conocida, vapor de composición X sub A, en equilibrio con la primera gota de líquido. ¿Sí? O sea, fíjense que acá teníamos líquido en equilibrio con la primera burbuja de vapor. Acá para abajo tenemos vapor en equilibrio con la primera gota de líquido. Esta curva, ¿sí?, que es la del proceso inverso, vapor condensando, no es la ley de Raoult, que ya vimos. Porque en todos estos puntos de acá, en todos estos puntos de esta región, las composiciones de la fase líquida y de la fase de vapor van a ser distintas. Entonces, ¿cómo determinarían o qué significa la curva de abajo? ¿Cómo la composición de cada uno de estas mezclas, líquido-vapor, de estos sistemas en equilibrio, la composición de cada uno es distinta para la fase líquida que para la fase vapor? Entonces, no es directo calcular cuáles van a ser los parámetros del sistema, o sea, cuál es la composición exacta del líquido y del vapor en cada uno de estos puntos. Lo que sí tenemos en esta línea de acá es que la composición total del sistema es constante. Pero la composición total del sistema es constante, o sea, los moles de A, la fracción molar de A la conocemos, sirve mucho cuando tengo el vapor, porque es una sola fase, sirve mucho cuando tengo el líquido, porque es una sola fase, pero cuando tengo dos fases, la composición total no es tan útil, porque el líquido y el vapor tienen composiciones diferentes. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de entender esta curva del vapor en equilibrio con la primera gota de líquido y las ecuaciones que la rigen. Entonces recuerden que en un sistema de mezcla de dos fases en solución, hay una región de presiones donde
el líquido está en equilibrio con el vapor, pero las composiciones del líquido y del vapor son diferentes. Y dependiendo de la presión a la que estemos, tenemos composiciones diferentes. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer un pequeño, una nota de nomenclatura. Vamos a llamarle I a la fracción molar del vapor. ¿Sí? A la fracción molar de los vapores. Siempre llamamos X a la fracción molar. Pero acá tenemos X mayúscula para la fracción molar total del sistema y X minúscula para la fracción molar de A en el líquido. X sub A. Ahora vamos a llamarle I a la fracción molar en el vapor. Entonces, el punto PL ya lo estudiamos con la ley de Raoult. ¿Sí? O sea, ya sabemos que la curva, que la recta esta que va directo desde la presión de vapor de uno de los componentes a la presión de vapor de equilibrio del otro de los componentes, esta es la ley de Raoult. O sea que para determinar esta recta, que le llamamos ecuación 1 acá, para determinar esta recta, lo que tengo que hacer simplemente es sustituir en la expresión de la ley de Raoult la fracción molar total del sistema. Porque esta ecuación se refiere al líquido en equilibrio con su vapor. La composición X sub A es la composición del líquido. Si estoy en la parte superior de este diagrama, hasta esta recta, la fracción molar de A en el líquido es igual a la fracción molar total. ¿Qué pasa con la curva de abajo? Fíjense que si estoy en el punto PB, yo sé que la composición del vapor es X sub A, o sea, la fracción molar de A en el vapor tiene que ser la fracción molar total del sistema, porque estoy justo en el momento en que todo es vapor y aparece la primera gota de líquido. Pero ese líquido no va a tener la composición X sub A, va a tener una composición, en este caso va a tener una composición con menos X sub A, porque A es más volátil. Entonces el líquido se empobrece en A. A es más volátil porque tiene presión de vapor mayor, o sea que el líquido se empobrece en A. Entonces, ahora yo quiero calcular la presión de vapor esta, ¿cuánto vale? En función de la concentración total de la solución. Para poder hacer eso, en este diagrama, si estoy en equilibrio y conozco la presión, la temperatura y la composición, está todo determinado. Tengo todas las variables determinadas. O sea que este diagrama, en este punto de acá, debería permitir calcular todas las variables, presión, composición, etc. Entonces lo que voy a hacer es aplicar un poco de geometría para calcular cuánto vale PB en función de PA0 y PB0. Fíjense que, antes de seguir, acá tengo la presión de vapor, la presión total del sistema en el equilibrio líquido-vapor cuando aparece la primera gota de vapor. Lo que quiero ahora es la presión del sistema en el equilibrio líquido-vapor cuando aparece la primera gota de líquido. ¿Está bien? Entonces, usando triángulos, se puede calcular PB. ¿Por qué? Estos dos triángulos que están dibujados acá, el rojo y el verde, son semejantes. Tienen todos los lados paralelos entre sí. Aparte en particular son rectángulos, pero en realidad tienen los tres lados paralelos. Dos triángulos que tienen los tres lados paralelos son semejantes. Al ser semejantes los triángulos, yo puedo plantear que la diferencia de presiones, o sea, este cateto, dividido la diferencia de fracciones molares, este otro cateto, para el triángulo rojo, o sea, PA0 menos PB0, dividido la diferencia de fracciones molares, que en este caso es toda la gráfica, o sea que es 1, lo que decía es que en este triángulo, este cateto, que es la presión del vapor, este cateto es la presión de vapor que quiero determinar, menos la presión de vapor del B puro, tiene que ser igual a esta distancia. Y esta distancia es la fracción molar del líquido en equilibrio con la primera gota de vapor. ¿Sí? Entonces, si considero
que en este punto de acá, de P sub B, hay un equilibrio líquido-vapor, ¿sí? La fracción molar de A en el líquido la puedo calcular usando la ley de Raoult. O sea que la fracción molar en el líquido por la presión de vapor de A puro tiene que ser igual a la presión del vapor de A. Y esa presión de vapor de A es la presión total, que es la presión del punto PB, multiplicado por la fracción molar del vapor en esa circunstancia. Entonces, el X'(A) lo puedo calcular en función de PB, P0A y la fracción molar total, X sub A. Entonces, ahora, fíjense que meto X'(A) acá abajo, y la única variable de esta ecuación, de esta igualdad, es la presión del punto de la P sub B. Es lo único que no conozco. O sea que lo puedo despejar, ¿tá? Hacer las cuentas lleva 2 líneas de texto. Así que hay que despejar P sub B de acá, de esta ecuación, de esta igualdad, y llegamos a esta relación, donde la presión en el punto donde todo el vapor de composición X sub A está en equilibrio con la primera gota de líquido, está es esta que está acá. Esta es la curva inferior. Entonces, lo que encontramos es que para un equilibrio líquido-vapor en solución, una solución de líquido y vapor, una solución de 2 líquidos, perdón, que se vaporizan, tenemos una región donde todo es líquido, los 2 líquidos están formando la solución, donde todo es vapor, los 2 vapores están formando la solución, son soluciones ideales, ¿sí? Solución de vapores o mezcla de vapores, como quieran decirle, solución de líquidos, y hay una región entre las dos donde coexisten líquido y vapor. Si estudiamos el sistema con la composición constante, nos movemos en esta dirección vertical. Si estudiamos el sistema con la presión constante, nos movemos en esta dirección horizontal. Y tenemos que los límites para la región de coexistencia de líquido y vapor están dados por las ecuaciones anteriores. Entonces, yo acá deduje las ecuaciones para una línea de composición constante. Si ahora deducimos las mismas ecuaciones para una línea de presión constante, es decir, moviéndonos horizontalmente en la gráfica, tenemos que las ecuaciones tienen la misma forma, solo que en lugar de tener la composición total, vamos a tener la composición en el líquido y la composición en el vapor. O sea, las dos funciones tienen la misma forma, solo que están expresadas en variables diferentes, ¿sí? Estas que están acá. Estas que están acá están expresadas en función de la fracción molar total del sistema. Estas que están acá están expresadas en función de las fracciones molares de A en el líquido y en el vapor. Entonces, estas dos expresiones, en función de X sub A e Y sub A, corresponden a dos puntos con la misma presión, ¿sí? Cada uno de ellos en la curva del equilibrio líquido con la primera gota de vapor y en la curva de vapor con la primera gota de líquido. Líquido con la primera burbuja de vapor. Vapor con la primera gota de líquido. Noten que la relación, la proporción entre la fracción molar de A en el vapor, Y sub A, y la fracción molar de A en el líquido, depende de la presión de vapor relativa entre el líquido A y el líquido B. En este caso, fíjense que la presión de vapor de A es mayor. Entonces, si la presión de vapor de A es mayor, este líquido, ¿sí?, tiene más tendencia, es más volátil. Por lo tanto, se va a enriquecer una mezcla de A y B cuando se vaporice. Vamos a hacer cuentas ahora, vamos a usar números. Con números, pongámosle números a esto. Entonces acá tenemos la gráfica, fíjense que ahora esta gráfica está al revés. La fracción molar de A aumenta hacia la derecha, ¿sí?
y tenemos el mismo sistema, un sistema de dos líquidos en equilibrio con su vapor en esta región. Acá abajo solo vapor, acá arriba solo líquido. Y tenemos tres presiones para analizar. Empecemos con la presión más baja. A esta presión, la temperatura es constante. ¿Sí? A esta presión, para poder saber qué composición va a tener el líquido y el vapor en equilibrio, si tengo una solución con fracción molar 0,1 de A, o sea 10% de A, estaré en este punto de acá, el líquido, ¿no? Ese líquido va a estar en equilibrio con un vapor que va a estar acá y que tiene fracción molar 0,39. De acuerdo a la presión 75 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa con el sistema si la fracción molar de A es menor que 10%? Entonces, supóngase que preparé una solución y me quedó con fracción molar de A 5%. ¿Cómo estaría el sistema? ¿Sería solo vapor, sería solo líquido o sería un equilibrio líquido-vapor? Estamos con fracción molar 5% a esta presión. La fracción molar 5% sería por acá. ¿Cómo sería el sistema? ¿Qué tendría Tenemos solo líquido? líquido. Tendría que haber solo líquido, exacto. Todo el A estaría disuelto en B. Y tanto A como B serían líquidos. ¿Sí? O sea que es una solución de A y B que está en equilibrio como líquido. No establece un equilibrio con el vapor porque a esta presión el líquido es estable. Si voy agregando A, que es más volátil, llega un momento que el equilibrio se establece con el vapor. ¿Qué pasa si llegué a un estado donde el vapor de A tiene una presión de 0,5? El vapor de A tiene una presión de 0,5. Eso significa que estamos por acá. Si el vapor de A tiene una presión de 0,5, el vapor de B, ¿qué presión va a tener? Perdón, si el vapor de A tiene una fracción de 0,5. La fracción de B también va a ser 0,5, también va a estar acá, y vamos a estar en una zona donde esta mezcla de 0,5 de A y 0,5 de B es toda de vapor, a esta presión, que es una presión baja. O sea, a presión baja, lo que obtenemos de esta gráfica es que las soluciones apenas concentradas en A son líquidas, las soluciones que tienen moderada cantidad de A están en equilibrio con el vapor y las soluciones que tienen mucho A, fracciones molares de A mayor del 40%, son todas de vapor. ¿Sí? Si hacemos el mismo análisis para una presión alta, 330 milímetros de mercurio, estamos acá arriba, en la línea de más arriba, para una presión alta, 330 milímetros de mercurio, la solución va a ser líquida para todas las composiciones de A hasta 70%. Perdón, sí, va a ser líquida también. A 70%. Recién cuando A es 90%, va a ser vapor. Eso es lo que podemos extraer de esta gráfica. ¿Está? Si quieren hacer cuentas, o sea, van a hacer los problemas.
tienen estas, pueden usar las expresiones que calculamos. Tenemos una situación donde 45 grados la presión de vapor de A y B son puros, de A y B puros son 66 y 88 milímetros de mercurio. ¿Cuál sería la composición de vapor en equilibrio con la solución que tenga X sub A igual 36%? Esa es la pregunta que tenemos el problema que queremos resolver. Entonces, la fracción molar de A es 36% de la solución, esto es X sub A del líquido, la de B será 64%, si aplico la ley de Raoult para X sub A y X sub B, estas son las presiones parciales de vapores de A y B, la presión total es de 80 milímetros de mercurio. ¿Sí? A esta presión total, la fracción molar del vapor A, la composición del vapor en A, es la presión de A sobre la presión total. Esa la sacó de la gráfica. Y la presión de B es, la fracción de B es 1 menos la fracción de A. O sea que todas estas ecuaciones nos permiten caracterizar completamente el sistema y la gráfica también. Entonces, ya vimos cómo evoluciona el sistema con fracción molar constante, moviéndonos vertical en la curva, y con presión constante, moviéndonos horizontal en la curva. ¿Sí? Lo que tienen que recordar es que los posibles estados de equilibrio del sistema dependen de la fracción molar total del sistema y de la presión del sistema. ¿Ah? O sea que yo no puedo solamente con saber la composición del líquido o de la mezcla, saber si va a estar en estado líquido, vapor o en equilibrio líquido-vapor, porque eso depende de la presión. Lo mismo, si tengo una mezcla y tengo la presión fija, depende de las proporciones relativas de la mezcla, si va a estar en equilibrio, va a ser un líquido, va a ser un vapor o vamos a tener un equilibrio líquido-vapor. ¿Sí? Entonces, recuerden también que en la gráfica fuera de la región de las curvas, siempre la composición de lo que esté ahí es igual a la composición del puro. O sea, encima de la línea del líquido-vapor, de equilibrio del líquido con vapor, tenemos que la composición del líquido es X sub A. Lo mismo pasa con el vapor. Si estamos abajo de la línea de equilibrio vapor con líquido, I sub A va a ser igual a la composición del puro. Y variando la presión, subiendo la presión exterior, vamos a condensar líquido, bajando la presión exterior, vamos a evaporar el líquido, y vamos a generar sistema vapor, o sea que siempre vamos a tener la posibilidad de cambiar el punto de equilibrio del sistema cambiando la presión. Bien. Entonces, solo como repaso, y también ahora para pasar al siguiente punto que es importante, la regla de la palanca. Si nosotros partimos de una solución en estado líquido, ¿sí? Y bajamos la presión, cuando lleguemos a P0, que yo le llamé PL, estamos en una situación donde aparece la primera gota, la primera burbuja de vapor. Acá la composición del líquido es exactamente la fracción molar original, y la composición del vapor, de la primera burbuja, se obtiene a partir de la ley de Raoult, poniendo como la fracción molar del líquido la fracción total. O sea que este I sub A0 es X sub A0 por P sub A0. ¿Ah? Este I sub A0 es X sub A por P sub A. I sub A por P0. I sub A
por P0 es X sub A por la presión parcial de A. Eso es lo que me dice la ley de Raoult. En la región intermedia, en la región entre P0 y P', en esta figura, tenemos equilibrio líquido-vapor. En este caso, en el equilibrio líquido-vapor, el vapor es más rico en A, porque A es más volátil, tiene presión de vapor mayor. ¿Sí? El vapor es más rico porque A es más volátil. Y cuando lleguemos a la presión P', el vapor va a tener la composición de la mezcla y la única gota de líquido que está en equilibrio va a tener una composición que acá no está marcada, pero que sería la fracción molar del líquido en equilibrio con el vapor, que también se puede calcular usando la ley de Raoult. La ley de Raoult siempre se usa así. Partimos de este punto y calculamos en este punto. Partimos de la composición del líquido y calculamos en la curva de vapor. Bien. Supongamos que tenemos entonces una mezcla de líquidos, una solución que tiene 60 moles de A y 40 moles de B. ¿Ok? Una solución 6,4 de A y B. La fracción molar total de la solución es 0,6. Fíjense que esta fracción molar total de la solución es la composición del sistema. Esta composición es fija. Si el sistema es cerrado, siempre va a haber que la fracción molar total de A es 0,6. En este caso, la fracción molar de A está toda en estado líquido, o sea que este 0,6 también es la fracción molar de A en el líquido. Ahora, si ponemos esta solución en equilibrio con los vapores, a una presión determinada, se encuentra que el vapor de A tiene 30 moles y el vapor de B tiene 10 moles. ¿Sí? O sea, partimos de esta situación, que era el punto 1 de la gráfica acá arriba, y empezamos a bajar la presión hasta llegar a un lugar 2, donde el vapor tiene esta composición. Entonces la fracción molar de A es 75%. ¿Tá? El vapor de A es más rico que la composición de A en la solución. Como la composición del sistema era 60-40, yo no puedo tener una solución, ¿sí?, con cualquier composición, porque la composición del sistema no puede cambiar, tiene que seguir siendo 60-40. O sea que si el vapor en equilibrio tiene 30 moles de A y 10 moles de B, entonces esos 30 moles de A salieron de los 60 y esos 10 moles de B salieron de los 40. Eso significa que la solución residual tiene que tener 30 moles de A y 30 moles de B. ¿Tá? O sea que la fracción molar de A en el líquido es 0,5. En esta gráfica, cuando bajé del punto 1 al punto 2, el vapor tiene esta composición y el líquido tiene esta composición. O sea, en el punto 2 el vapor es más rico en A que en el punto 1, pero las cantidades de A y B totales, o sea, los moles de A en el vapor más los moles de B de A en el líquido, tienen que seguir siendo los moles de A totales. Y los moles de A de B en el vapor y los moles de B en el líquido tienen que seguir siendo los moles de B totales. O sea que 30 más 30 tiene que dar 60, 10 más 30 tiene que dar 40. O sea que lo que estamos haciendo es cambiando la composición relativa del líquido y del vapor, pero la composición total del sistema no cambia. ¿Cómo hacemos para calcular esto en forma general? ¿Cómo hacemos si tenemos la composición de la mezcla y tenemos la presión, ¿sí?, y tenemos el diagrama? ¿Cómo hacemos para saber cuál va a ser la cantidad de líquido y cuál va a ser la cantidad de vapor? ¿Y cómo hacemos para saber las fracciones molares? Bueno,
lo que nos tenemos que plantear es que estamos en un punto por acá, con esta composición y a esta presión. Si el punto este estuviera por encima de la curva líquido-vapor, entonces sabríamos que la fracción molar de A sería la fracción molar de A en el líquido, un sistema simple y aburrido, una sola fase con una fracción molar conocida. Si estuviéramos por abajo de la curva de vapor líquido, o sea, del vapor en equilibrio con la primera gota de líquido, sería también un sistema aburrido. Tenemos vapor con composición fracción molar de A conocida, pero si estamos en la región esta intermedia, esta es una región interesante y más complicada. Fíjense lo que pasa en esta región. Vamos a tratar de deducir lo que se llama la regla de la palanca, que la pueden aprender de memoria, pero que en realidad no precisan aprender de memoria porque primero que es fácil deducirla y segundo que realmente tiene una lógica. El nombre de la regla de la palanca ya dice cómo funciona, o sea que no precisamos aprender. Entonces la fracción molar de A en el compuesto, la fracción total, va a ser el número de moles de A en el sistema más dividido el número de moles totales. El número de moles totales, acá no lo escribí como el número de moles de A más el número de moles de B. Lo escribí como el número de moles de líquido más el número de moles de vapor. Estos también son el número de moles de A y el número de moles de B totales. ¿Sí? O sea, en el punto este, toda la masa está distribuida entre vapor y líquido. O sea, los moles totales están distribuidos entre vapor y líquido. Entonces lo que hice fue sumarlos. Acá están los moles totales. Entonces, si ahora despejo el número de moles de A, me queda que es la fracción molar de A en el líquido más la fracción molar de A en el vapor. Y los moles de A totales están distribuidos entre líquido y vapor. Moles de A en el líquido y moles de A en el vapor. Estos moles de A en el líquido y moles de A en el vapor se pueden calcular como la fracción molar de A en el líquido por los moles de líquido, más la fracción molar de A en el vapor por los moles de vapor. Acuérdense que la fracción molar de A en el vapor la habíamos llamado I. Está aquí. Entonces, si ahora combinamos estas dos ecuaciones, las igualamos esta ecuación con esta, vemos que las dos ecuaciones están escritas en función del número de moles de líquido y el número de moles de vapor. ¿Sí? Entonces podemos reordenar esta ecuación de forma tal de dejar el número de moles de líquido de un lado y el número de moles de vapor del otro. Entonces fíjense, ¿a qué llegué? Llegué a que la fracción molar del sistema completo menos la fracción molar de A en el líquido multiplicado por los moles de líquido me da la fracción molar de A en el vapor menos la fracción molar total multiplicado por los moles de vapor. O sea que de este lado tengo todo. De este lado tengo todo líquido y de este lado tengo todo vapor. ¿Sí? Ahora, esta expresión, fíjese que nos permite calcular, si conozco los moles de líquidos y la fracción molar de alguna de las fases, me permite calcular la fracción molar de la otra. Si conozco las fracciones molares de las fases y los moles totales o los moles de líquido o los moles de vapor, puedo calcular el otro. O sea que esta expresión me permite calcular lo que pasa en este punto de acá y en este punto de acá. O sea, si yo tengo la composición establecida y la presión fija, tengo determinados los valores de fracciones molares de A en este punto y este punto. ¿Sí? Pero si yo conozco los vapores y conozco el líquido, las fracciones molares de A en el vapor y A en el líquido, el punto X sub A podría estar en cualquier lado de esta línea. O sea, todos los puntos en esta línea van a dar estos mismos vapores y estos mismos líquidos, con las mismas composiciones. Entonces, esta ecuación lo que me determina es cuánto va a ser la fracción molar total si conozco los moles de líquido y vapor. O sea que me relaciona la cantidad de masa en el vapor y en el líquido con
la composición total del sistema. Esta ecuación así se parece mucho a la fórmula de equilibrio en un sub y baja, en lo que se llama un sistema de palancas. Fíjense esto, que lo saben de física 1. Si yo calculo las fuerzas que se aplican sobre el eje de esta tabla, o de este sub y baja, la masa de un lado multiplicado por la distancia al eje, tiene que ser la masa del otro lado multiplicado por la distancia al eje, ¿sí? Para que estén equilibradas las fuerzas. Esto es exactamente lo que dice acá. Entonces, esta ecuación se le llama regla de la palanca porque tiene la misma forma que un equilibrio entre dos masas puestas en la punta de un sub y baja o de una palanca. Entonces, acá tenemos X sub A menos la fracción molar total menos la fracción de A en el líquido. Acá tenemos la fracción molar del vapor menos la fracción molar total. Y acá tenemos los moles de vapor y acá tenemos los moles de líquido. O sea que la regla de la palanca se aplica como esto, X sub A menos XA por los números de moles de vapor, es igual a esta parte de acá por los números de moles de líquido. Entonces, tenemos una ecuación que termina de caracterizar la composición de cada una de las partes, o sea, relaciona la composición de cada una de las partes con la masa o el número de moles totales de vapor y de líquido. Recuerden que estos son situaciones, en ecuaciones del equilibrio, no hay reacción química, la masa del sistema es constante y además son ideales, tanto la solución como el vapor, ¿sí? Tanto el líquido como el vapor son ideales si no se cumplen las ecuaciones que usamos para deducir esto de acá. Muy bien, entonces tenemos un sistema líquido-vapor, un sistema de una solución de dos componentes. Según la presión, esa solución va a ser líquida, vapor o va a estar en equilibrio. Si sabemos si están fijas la presión y la temperatura, podemos determinar todos los parámetros, ¿sí? Usando las fracciones molares totales, las fracciones molares del líquido y de vapor y los números de moles de líquido y vapor usando la regla de la palanca. Si tenemos, según las presiones, en la zona de presiones más bajas, todo el líquido va a ser vapor, en la zona de presiones más altas, todo el sistema va a ser líquido, y en la zona de presión intermedia vamos a tener un equilibrio líquido-vapor. Y ahora vamos a definir, antes de terminar la clase, un coeficiente que nos va a permitir, en la clase que viene, hacer cosas con estos líquidos y vapores. Porque fíjense una cosa, si yo tengo que en una solución líquido-vapor, en una mezcla de líquidos, perdón, en equilibrio con su vapor, el vapor es más rico en uno de los componentes que el líquido, yo podría usar esta propiedad de que uno de los dos componentes tiene una composición distinta que el otro, para purificar o para separar. Yo podría usar el hecho de que hay más A en el vapor que en el líquido para mejorar mi concentración de A, o sea, concentrar mi líquido en A, o para eliminar uno de los componentes sacando vapor. Esto va a dar lugar a lo que llamamos destilación para la clase que viene. Entonces, si ahora graficamos, en lugar de graficar
la fracción molar en función de la presión, graficamos la fracción molar de líquido, de A en el líquido, y la fracción molar de A en el vapor, ¿sí? O sea que esto es fracción molar de A en el líquido 0, fracción molar de A en el líquido 1, fracción molar de A en el vapor 0, fracción molar de A en el vapor 1. Fíjense que cuando la fracción molar de A en el líquido es 0, estamos en un B puro, o sea que el vapor no puede tener nada de A, o sea que la fracción molar de A en el vapor tiene que ser 0. Como estamos en fracción molar de A 1, estamos en A puro, o sea que la fracción molar de vapor de A tiene que ser también 1. O sea, acá estamos en A puro, acá estamos en B puro. ¿Qué pasa el resto de las fracciones molares de A? Bueno, si A es más volátil que B, la presión parcial de vapor de A puro es mayor que la presión parcial de vapor de B puro, si esto se cumple, entonces el líquido siempre va a tener menos A que el vapor. O sea que la curva de equilibrio, la curva de fracción molar de vapor versus fracción molar de líquido, esta curva va a estar siempre a la izquierda de la igualdad. ¿Sí? Cuando las fracciones de vapor son idénticas, entonces siempre el líquido y el vapor van a tener la misma composición. Cuando las fracciones de vapor de uno son mayores que las de otro, el vapor se va a enriquecer en el compuesto más volátil. Se puede despejar la fracción molar de A en el vapor a partir de la fracción molar de A en el líquido. ¿Va? Con las ecuaciones que tienen, pueden despejarlo. Esta es la expresión, o sea que esta expresión es la curva negra que está acá. ¿Va? Fíjense que si la presión de vapor de A es mayor que la presión de vapor de B, ¿va? Se cumple que esta derivada es positiva y se cumple que la derivada segunda también es positiva. ¿Sí? O sea que el vapor de A siempre va a ser mayor, la cantidad de vapor de A siempre va a ser mayor, la fracción molar de A siempre va a ser mayor en el vapor que en el líquido. Así como definimos la curva, esta, podemos definir un coeficiente de volatilidad relativa. O sea, fijando un punto de composiciones, se pueden calcular las fracciones molares de A en el vapor y en el líquido, las fracciones molares de B en el vapor y en el líquido, y este cociente es la volatilidad relativa. Este cociente me da es un numerito que me dice cuánto más se enriquece el vapor respecto al líquido, ¿sí? Para cada constituyente. Pero esto depende de la región que estamos del diagrama. Esto va a cambiar con la región que estamos de composiciones relativas, ¿sí? O sea que depende de la composición total y depende de la presión, este coeficiente. Si la solución fuera ideal, si todo fuera ideal, este coeficiente es directamente el cociente de las presiones de vapor. Lo que tiene de interesante este coeficiente de volatilidad relativa es que como las presiones de vapor son las dos dependientes de la temperatura, y para los gases ideales y para los líquidos en las soluciones ideales, esa dependencia con la temperatura es similar, entonces esta volatilidad relativa es bastante menos dependiente de la temperatura que las presiones de vapor. Entonces, si tenemos un sistema al aire, en un sistema de condiciones de ambientes, la volatilidad relativa me va a decir cuál se va a evaporar más rápido de los dos, o sea, cuánto se va a enriquecer la solución de uno respecto al otro, y eso no cambia mucho si estamos a 20 grados, a 25 grados o a 40 grados. O sea, este término tiene aplicaciones básicamente útiles para un laboratorio donde se trabaja con soluciones de líquidos volátiles, ¿sí? O sea, uno sabe más o menos a la temperatura ambiente, no importa si la temperatura ambiente es exactamente 25 grados o es 40 grados,
cuál es la relación de enriquecimiento de una solución o de un vapor respecto a la otra. Bien. Entonces, la volatilidad relativa se puede usar para calcular, ¿sí?, la fracción de vapor en función de la fracción de líquido. O sea, lo que estamos haciendo es reduciendo ecuaciones que ya teníamos de las gráficas. O sea, si tenemos la volatilidad relativa, no precisamos la gráfica para saber cuál es la fracción molar de A en el vapor con respecto a la fracción molar de A en el líquido. O sea que se pueden usar tablas de volatilidad relativa de dos componentes. Entonces, sabiendo cuánto hay de A en el líquido, saber cuánto hay de A en el vapor es simplemente aplicar esta ecuación, que sería una especie de reducción de la ley de Raoult y de la curva de vapor líquido, ¿sí?, usando el coeficiente de volatilidad. Entonces, para concluir la clase, que ya estamos en hora, esta clase tuvo varias cosas complicadas. Estudiamos las condiciones de equilibrio líquido-vapor para una mezcla de dos componentes volátiles, ¿sí?, al variar la presión. Vimos que a presiones altas la mezcla de componentes volátiles va a ser líquida, a presiones bajas va a ser vapor, pero a presiones intermedias va a haber un equilibrio líquido-vapor que se va a establecer, que tiene composiciones de líquido de cada una de las componentes presentes, composiciones diferentes. El vapor y el líquido tienen composiciones diferentes. Estudiamos qué pasa cuando variamos la presión en un sistema que tiene, acá estudiamos la variación con la presión y estudiamos también la variación con la composición. Definimos una regla numérica que permite calcular las composiciones en moles del vapor y el líquido en función de la concentración total del sistema, ¿sí?, y las fracciones de fase en el líquido y en el vapor de una de las componentes, y definimos un coeficiente de volatilidad relativa que tiene utilidad práctica para hacer cálculos y no tener que estar manejando la curva completa en todas las situaciones. Y bueno, con esto creo que estaría terminando la clase.